Bueno, Daniela, hablamos del departamento del Meta, Antioquia, Cartagena, usted lo dijo, diversidad de lugares que hay en nuestro país. Pero volvemos al Meta porque el imponente río Meta fue el epicentro durante 8 días de una gran expedición binacional que buscó evaluar la fauna que habita en este importante afluente colombiano. Justamente queremos hablar con el director de la Fundación Omacha, es Fernando Trujillo, porque queremos conocer detalles de esta expedición. Fernando, bienvenido a Caracol Ahora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Daniela. José Miguel, ¿cómo Bienvenido. están? Bueno, comencemos hablando de ese balance. ¿Cómo les fue, primero que todo? Bueno, hicimos 624 kilómetros del río Meta, de Puerto Carreño hasta Puerto Gaitán, atravesando o bordeando el departamento del Bichada, Arauca, Casanare y Meta. Al final contamos cerca de 180 delfines. Estábamos realmente esperando más porque hemos hecho este recorrido en años previos y hemos tenido mayor número de animales. Nos preocupan algunas cosas. Que estén disminuyendo el número de delfines y esto nos llama la atención porque hemos venido haciendo estas expediciones por diferentes ríos de Sudamérica y el único río que mostraba como una tendencia a que incrementaban los delfines era el Meta y ahora se nos está yendo la tendencia otra vez para abajo. En el Meta hay muchas amenazas. Está todo el tema de deforestación, está el tema de sobrepesca, mucho tráfico de embarcaciones, así que no sabemos. Igualmente hicimos una evaluación de la salud de los delfines y previo a la expedición, junto con el Ministerio de Ambiente de Colombia y el Ministerio de Ambiente de Venezuela, hicimos captura de 6 hembras de delfines para tomar parámetros de su sangre, medir mercurio y ver en qué condiciones está. Director, ¿por qué es tan importante hacer este tipo de estudios en específico en este río? Bueno, los delfines de río están en Amazonas y Orinoco, pero si a mí me preguntaran, realmente la Orinoquía es el sitio donde podrían estar más amenazados porque es una de las regiones más vulnerables a cambio climático, a estrés hídrico. Los ríos pueden ir disminuyendo su caudal y lo estamos viendo. Hemos venido rescatando en los últimos 12 años cerca de 26 delfines en el departamento de Arauca. El año pasado, en esta misma época, estábamos rescatando con Corporinoquia unos delfines en el río Pauto, y eso nos pone sobre alerta. Colombia tiene junto con Brasil, Perú y Ecuador un compromiso de un plan de conservación de estos delfines que se llama el CMP, en cabeza del Ministerio de Ambiente, y por eso con el Ministerio, con la Fundación Omacha, con WWF, estamos haciendo monitoreos de delfines para ver también el estado de salud de estos ríos. Los delfines nos sirven como un termómetro para ver qué están pasando en todos estos grandes afluentes. Tenemos entendido, ya nos ha hablado usted de los delfines, pero podríamos encontrar que dentro de los delfines están las toninas. Quisiera que me explicara un poco más, porque así lo encontramos justamente buscando información de esta expedición. Y quisiera saber por qué son tan importantes y por qué se habla de las toninas específicamente en esta expedición. Fernando. Claro que sí, es muy interesante esa confusión. Yo me acuerdo cuando era niño y viajaba al Orinoco y me decían, llegaron las toninas y todos salíamos corriendo del agua. Yo no sabía que era una tonina, hasta muchos años después que me di cuenta que las toninas son los mismos delfines, son los delfines rosados que no son solo del Amazonas, sino del Orinoco. Entonces, localmente se les conoce como toninas, pero estamos hablando de los mismos delfines. Hace cerca de 3 años cambiamos la categoría de amenaza a nivel internacional y están en categoría de en peligro. Hay muchas amenazas y están disminuyendo las poblaciones en Amazonas y Orinoco. Por eso, con todos los gobiernos y con una iniciativa suramericana de Delfines del Río, somos muchas organizaciones trabajando y de alguna manera los delfines son la excusa para poder entender esos problemas de conservación en los grandes ríos de Sudamérica. Si conservamos los delfines, vamos a conservar los peces, las tortugas, las nutrias, y el trabajo que estamos haciendo es de la mano con la gente local, con los pescadores, con los indígenas. Estamos haciendo procesos de siembra, de recuperación del bosque inundado, acuerdos de pesca, cosas muy integrales. Estamos con los sitios Ramsar. El río Vita, por ejemplo, es el sitio Ramsar más grande del país, al igual que Estrella Fluvial de Inírida y Tarapoto, y todo esto son estrategias para conservar nuestros recursos acuáticos. Fernando, antes de empezar
de hablar de otras especies, porque tenemos entendidos que encontraron pues, peces, aves. Yo sí tengo una duda, y es cómo hacen para tener ese contacto, ese acercamiento con las toninas o delfines, porque bueno, prácticamente uno ve las imágenes y se ven amigables, es muy fácil tener ese contacto con este tipo de animales, de especies, o es un poco complejo. Es difícil, son curiosos, se aproximan y sabiendo cómo uno manejar el bote a velocidad lenta, ellos se acercan, empiezan a saltar al frente de la embarcación. También en los rescates, pues ellos se dan cuenta que estamos haciendo algo para ayudarlos, entonces se quedan quietos, los podemos capturar. Cuando hacemos estas capturas ya para evaluaciones médicas con veterinarios especializados, usamos redes, trabajamos con pescadores, con autoridades y hacemos esto de una manera muy rápida. Nuestro principal objetivo es la integridad y la salud de estos animales. Generalmente cada delfín lo sacamos del agua unos 10, 12 minutos y lo retornamos nuevamente al agua. Eh, Son animales increíbles, o sea, yo siempre digo que cuando alguien participa en estos procesos y tiene la oportunidad de tocar un delfín, se transforma. Y nos ha pasado con indígenas en el Amazonas y con pescadores, que en algunas ocasiones veían a los delfines como una amenaza y cuando ya participan de esto quedan totalmente comprometidos porque estos animales lo observan a uno, se nota la inteligencia, producen sonidos bajo el agua, se comunican entre ellos, tienen familias como nosotros, hacen migraciones. Ustedes estaban hablando ahora de que hay una gran migración de gente hacia el Meta y en este momento que está bajando el nivel del agua, los delfines también migran buscando las áreas donde haya más agua y haya más profundidad. Entonces somos muy parecidos. Fernando, bueno, entiendo que fueron 8 días recorriendo más de 600 kilómetros desde Puerto Carreño hasta Puerto Gaitán. Es importante resaltar que es un grupo de biólogos, de expertos, de profesionales, pero ¿cómo se preparan ustedes para una expedición de esta magnitud? ¿Cómo acondicionan ese barco de carga también para garantizar pues todas las condiciones que se necesitan y que no ocurra pues nada inesperado, digámoslo así? ¿Cómo se preparan? Claro, bueno, es cierto, no es tan fácil. Nosotros buscamos siempre barcos con ciertas características. Este era un barco de carga que generalmente lleva ganado o lleva combustible y lo que hicimos fue adecuarlo, limpiarlo, pues para poder tener carpas y hamacas y mesas de trabajo en la embarcación. Teníamos dos embarcaciones auxiliares, en una de ellas salían los especialistas de peces de la Universidad del Tolima, en otra salían los expertos en aves de WWF, Cormacarena, de Orinoco Tours. Y siempre tenemos el barco principal como el barco madre. Nosotros los que hacemos el trabajo con delfines permanecemos en este barco, adecuamos una plataforma mirando hacia el frente y otra mirando hacia atrás, porque muchas veces los delfines salen detrás de la embarcación y queremos estar seguros de que no se nos pierdan. Hay muchos problemas de logística, por ejemplo, cuando llueve, cuando hay tormentas, y esto nos tocó durante la travesía. Habían momentos de mucho sol, temperaturas muy altas, y de un momento a otro una tormenta muy grande. Hicimos una coordinación con la gente local, con el ejército, para que supieran que estábamos transitando por esta zona. Llevábamos teléfonos satelitales para estarnos comunicando permanentemente. Y en esta expedición en particular, pues íbamos muy bien acompañados porque estábamos con el Ministerio de Ambiente de Colombia, estábamos con Corporinoquia, con Cormacarena y con otras organizaciones, incluso del vecino país de Venezuela, que nos unimos en esta expedición binacional. Fernando, acá mucha gente nos pregunta a esta hora, ¿qué fue lo más difícil, qué es lo más fácil? Que cuente un poquito de esa experiencia que ustedes tuvieron, porque yo imagino que uno se encuentra de todo, pasa de todo. Claro, hay muchas anécdotas. Por ejemplo, nosotros ya hemos hecho cerca de 56 expediciones en Sudamérica, entonces tenemos ya ciertos protocolos, pero hay gente que de pronto participa por primera vez y no explicamos bien los protocolos. Y nos pasó con el grupo de aves. Nosotros siempre que vamos en el barco principal, las otras embarcaciones tienen que moverse delante del barco, porque si se quedan atrás nunca nos van a alcanzar, se nos acaba el combustible. Y eso nos ocurrió el primer día con el grupo de aves. Después de 5 horas que no aparecían, paramos el barco y tuve que ir a buscarlos y estaban
fascinados con un descubrimiento increíble de un ave que no habían visto hace 30 años en el río Meta. Y ya después cuando cayeron en cuenta de lo que había pasado, quedaron todos como muy preocupados y dijeron, no, no nos vuelve a pasar. También, digamos, coordinar la alimentación. Había gente que salía a las 4 de la mañana, Sí, pues es para cierto. observación de aves. Toda esa coordinación es muy compleja, pero todas las instituciones y los profesionales con los que trabajo, con los que trabajamos, pues son expertos en estas cosas. Qué maravilla, y como dices tú, Fernando, son muchas las anécdotas, me imagino, que les queda para el recuerdo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esos resultados de esa expedición? Entiendo que ya esta es la quinta. ¿Para qué nos Y sirve? ¿A dónde los llevan ustedes? ¿Qué puede pasar? bueno, nosotros tenemos, hace años cuando yo comencé a contar delfines, pensé que con contarlos una sola vez era suficiente. Hacía expediciones por un río, por el Amazonas, en Bolivia, en Brasil, y después nos dimos cuenta que no, que tenemos que hacerlo cada 2 años o 3 años y ver si esas poblaciones se mantienen estables o aumentan o disminuyen. Lo que estamos viendo es una tendencia a que disminuyen y esa es la gran preocupación. Entonces, con este recorrido que hicimos en el Meta, estamos haciendo los análisis comparándolos con los años previos y ahí prenderemos alarmas de qué tenemos que hacer. Entonces tenemos que mirar y monitorear el tema climático en los ríos, tenemos que ordenar el tema pesquero en el que está ya la UNAP. La UNAP justamente a final de año sacó dos nuevas normas de pesca para la cuenca del Orinoco muy importantes. Entonces tenemos que articular todos los actores, la academia, las universidades, las ONGs, con el gobierno, con el ministerio, con la UNAP, con parques nacionales y mirar, digamos, cuál es la dirección para recuperar la salud de estos grandes ríos. Como les decía, los delfines son esa excusa que nos unen a todas las organizaciones para garantizar que estos ríos van a seguir fluyendo, que van a estar limpios, que van a estar con biodiversidad y que van a sostener las poblaciones humanas que están ahí. Entonces, lo que viene es esta estrategia unida a este plan de manejo de los delfines a nivel suramericano. Entonces, les estaremos comentando porque tenemos más expediciones por delante y les estaremos contando estos hallazgos que estamos haciendo. Por supuesto estaremos pendientes, Daniela, Fernando, de cómo avanzan estas investigaciones y pues también nos sobra siempre el llamado a conservar el medio ambiente, a cuidar estas especies que en muchas oportunidades están en vía de extinción. Justamente trabajos como el de Fernando y la Fundación Omacha nos generan esa conciencia, nos despiertan esa conciencia, cosa que le agradecemos enormemente, como también le agradecemos su tiempo aquí en Caracol Ahora para contarnos detalles de esta expedición. Muchas gracias, como siempre, Fernando, un gusto y bienvenido siempre por aquí. Gracias. Gracias, gracias Daniela, José Miguel, gracias. Que tengan un buen día.